¿Por qué Guerra de los Pasteles? El 16 de abril de 1838, los franceses declararon el bloqueo al puerto de Veracruz, incautando los barcos mercadenses mexicanos. Los buques de los contrincantes dispararon contra San Juan de Ulúa, al conocer por los oficiales nuestros la negativa a sus reclamaciones en las que exigían la exoneración de los préstamos forzosos al gobierno, entre otros planteos entendidos como exagerados. Por el conflicto, Francia bloqueó a otros países europeos en el acceso a uno de los mercados más importantes de América, por lo cual, al mes de haber iniciado los combates en tierra y como el posterior propósito de mediar en el conflicto, la Marina británica destacó a la flota de las Indias Occidentales y consiguió que Francia suspendiera su agresión. El mediador fue el inglés Richard Parker. El 9 de marzo de 1839, con la mediación del embajador inglés, se firmó un trato de paz en México, el que se comprometió a pagar las indemnizaciones, pero no a mantenerlas garantizadas para los extranjeros en el futuro. Por su parte, Francia retiró la flota invasora las reclamaciones en las que exigían la exoneración, los préstamos forzosos al gobierno, entre otros planteos entendidos como por lo cual al mes de haber iniciado los combates en tierra y con el propósito de mediar el conflicto, la Marina británica destacó a la flota de las Indias Occidentales y consiguió que Francia suspendiera su agresión. ¿Por qué inició el conflicto? La Guerra de los Pasteles, el conflicto bélico entre Francia y México, llevado a cabo el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839, surgió a partir del reclamo de un francés que poseía un restaurante en México y pedía que se lo indemnizara económicamente, porque en 1832 oficiales del presidente Santa Anna se habían comido unos pasteles en su local sin pagar. Claro está que el enfrentamiento no fue ocasionado por esta causa, pero sí fue ese el hecho que motivó a Francia a reclamar ventajas comerciales. La situación entre México y Francia se tornó más difícil cuando en Tampico, en 1837, fue fusilado un pirata francés. En el mes de febrero de 1838, una escuadra de buques franceses hizo su primer acto de presencia en Antón Lizardo, Veracruz. El 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio nacional. Después de la independencia, varios ciudadanos franceses residentes de la Ciudad de México, entre ellos un pastelero, de ahí el nombre al conflicto, de apellido Remontel, reclamaron reparaciones por los daños sufridos en 1828, cuando oficiales mexicanos causaron daños a su local. ¿Qué fue lo que ocurrió entre México y Francia del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839? Tuvo lugar en el primer conflicto bélico entre Francia y México, que mantuvo los puertos mercantes mexicanos bajo bloqueo de los buques de guerra francés por más de 8 meses, para presionar al gobierno mexicano a acceder a sus demandas hasta la declaración de guerra. El 27 de noviembre de 1838, los franceses abrieron fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa y la tomarían. El 5 de diciembre atacaron el pueblo de Veracruz. Esta primera invasión francesa se conocía como la Guerra de los Pasteles. El conflicto ocurrió durante el segundo mandato presidencial de Anastasio Bustamante y dentro de la etapa histórica de México conocida como centralismo. Las causas y consecuencias de la Guerra de los Pasteles. La principal causa del conflicto fue el reclamo del gobierno francés de indemnización por parte del gobierno mexicano a los comerciantes franceses
radicados en México que sufrieron afectaciones en sus negocios durante rebeliones. Fue la reclamación de un pastelero avecindado en Tacubaya, de nombre Remontel, que dio nombre al conflicto de guerra de los pasteles de forma popular. El pastelero exigía el pago de 60,000 pesos como compensación a las afectaciones de su negocio que oficiales de Antonio López de Santa Anna causaron. Consecuencias. Fueron conocidas las reclamaciones de los comerciantes franceses a través del barón de Faudis, que abandonó México para regresar el 21 de marzo de 1838 con 10 barcos de guerra franceses y un ultimátum dirigido al gobierno de Anastasio Bustamante de liquidar la deuda de 600,000 pesos que Francia consideraba justa para sus connacionales, cifra exagerada además de inflada en sus cifras monetarias a las originales reclamadas el 15 de abril de 1838, vencía el ultimátum del pago de 600,000 pesos, más de 200,000 por gastos de guerra. Finalmente, el 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. En este el gobierno mexicano se comprometió a pagar 600,000 pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el tratado que exigía y se ofreció al gobierno francés